que Doctora, no se escucha. Doctora, no se escucha. Doctora, aún no se le escucha. Es que tiene como de estar con el micrófono cerrado. Si sale y entra de nuevo. Listo, doctora, ¿qué le esperamos?
Qué raro. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Me dice que mi micrófono estaba desactivado porque había muchos participantes, pero qué raro. He tenido grupos un poco más numerosos que ustedes. ¿Y ahora sí me escuchan bien? Sí, doctora, ahora sí. Okay. Perfecto, muchas gracias. Está causando eco, así que hay que quitar, no sé, que pido ayuda, no sé qué cosa. Espero que no se vuelva a desactivar. Como les comentaba, pues darle continuidad a lo que son las clases que hasta ahora debimos haber dado, por el hecho de que yo estuve fuera 2 clases, creo, y hay algunos 2 o 3 temitas que están programados para el primer parcial. Vamos a tratar de alcanzarlos, 2 relacionados con enfermedades infecciosas y uno que es general acerca de algunas masas renales. Sin embargo, voy a dar los infecciosos porque el de las masas renales puedo darlo cuando de cáncer renal. Así que vamos a compartir ahorita. Les preguntaba cómo les había ido en oftalmo, me dijeron que bien, hasta allí llegamos y creo que no vimos más nada. Todo se ve claro, chicos, coméntenme por favor. Sí, Dora. Se ve y se le escucha claro. Qué bueno. Qué bueno, muchas gracias. Bien, chicos, como les comentaba, pues estoy interesada en que conversemos acerca de enfermedades infecciosas. Algunos términos que quiero que tengamos claros son cosas que ustedes van a manejar básicamente por montones. De hecho, la causa número 1 de consultas en los cuartos de urgencia son las infecciones de las vías urinarias. Debemos conocer algunos términos para poder comunicarnos de forma adecuada. A la hora de hablar de infección, a la hora de hablar síntomas irritativos del tracto urinario y pues poder darles el nombre correcto. Dentro de la nomenclatura que quiero que conversemos es acerca de lo que es bacteriuria. La bacteriuria es la presencia de bacterias en orina. Puede haber un cuadro de infección urinaria en casos de bacteriuria, puede no haber síntomas irritativos del tracto urinario en asociación con bacteriuria. Hay algunos casos especiales en los que la bacteriuria se considera causa de tratamiento y hay algunos otros casos más generales en donde no interesa darle ningún tipo de tratamiento a la bacteriuria. La bacteriuria no significa infección. Cuando vayamos desarrollando el tema, se van a dar cuenta que se necesitan más cosas, pero a la vez la evaluación clínica es la que nos puede decir si estamos frente a una infección de vía urinaria o no. Primo infección es aquella infección de la vía urinaria que presenta por primera vez un paciente. ¿Cuándo son importantes para nosotros las primos infecciones? Cuando es un niño, cuando es una niña, que la madre viene, bueno, esta es la primera vez que mi hijo presenta un cuadro de esta índole y saber qué nosotros debemos hacer. Hay otro grupo etario, otro tipo de población en la que una prima infección posiblemente no sea patognomónico de algún problema mayor. La bacteriuria no resuelta se refiere específicamente a pacientes en los que los exámenes de orina determinen que hay bacterias a pesar de haber dado un tratamiento. Y esto puede deberse a que se dio un tratamiento con antibióticos no específicos, o sea que había persistencia o resistencia de la bacteria, que en realidad esta infección o esta situación haya sido generada por múltiples organismos, así que se dio antibiótico para uno específico y pues no se dio antibiótico para el otro y persiste el otro, que haya reinfección. La diferencia entre persistencia y reinfección es que en un momento dado, en la persistencia, usted está dando tratamiento y el paciente no cura el cuadro. Y en reinfección es que usted tiene posteriormente evaluaciones en donde se ven resultados negativos de cultivos, pero el paciente vuelve a infectarse. Algunos casos son importantes
importantes, como les mencioné, tratar. Si tenemos bacteriuria, específicamente aquellos individuos con retención azoada, en aquellos individuos que sepamos que tienen cuerpos extraños en su vía urinaria, como un catéter, como un cálculo, como un tumor, etc. Una infección recurrente puede deberse a varias cosas, que haya resistencia bacteriana y no logremos eliminar el germen, o que ocurra una reinfección y que el paciente, cuando viene a algún control, haya traído exámenes negativos que dicen que en un momento esa infección fue eliminada y él nuevamente se reinfecta. Y esto le da orientación al médico de que debe pensar también más que nada en los factores de riesgo, en donde el paciente está exponiéndose constantemente al mismo factor de riesgo que le genera una reinfección. Cuando estamos estudiando, en realidad debería ser un protocolo para todo paciente que obtenga una muestra de orina para análisis. Deberíamos dar unas recomendaciones especiales, tanto los médicos como las personas del laboratorio, comentándole al paciente que debe tener cuidado en el aseo de los genitales antes de la muestra de orina, que debe limpiarse adecuadamente los genitales y de cómo debe tomar específicamente la muestra. Dado que estamos investigando a un paciente por infección de vía urinaria, debemos eliminar todos los otros factores que pueden ser contaminantes básicamente. Piuria, pues, es la presencia de bacterias en orina estéril. Hay algunos gérmenes, o pus, como se dice, que pueden presentar una piuria estéril, perdón, dije bacterias, no es el término correcto, pus en la orina sin presencia de bacterias, los Mycobacterium, tuberculosis, las clamidias, el ureaplasma, pueden presentar orina con color purulento sin que haya aislamiento de alguna bacteria. En algunos trastornos del parénquima renal, como la nefritis intersticial crónica, los tumores uroteliales y las nefrolitiasis pueden causar estas cosas. Generalmente, cuando interpretamos los cultivos de orina, vamos a ver que el germen que mayormente produce infecciones de vías urinarias en niños, adultos, hombres, mujeres, ancianos, es la Escherichia coli en un 80 a 85%, seguido de otros gérmenes con otra frecuencia, que son la Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y Cándida. Las Pseudomonas se ven más en pacientes cateterizados que están hospitalizados, Cándida en pacientes hospitalizados que están recibiendo antibioticoterapia de amplio espectro por tiempos prolongados, pues obviamente salen a flor los gérmenes saprófitos y producen una infección. Estafilococo puede ser por contaminación, puede haber una contaminación a la parte interna de la vía urinaria, Proteus, y se dice en términos generales, que cuando un cultivo es positivo por tener 1 por 10 unidades, por 10 a las 6 unidades formadoras de colonia en los cultivos de orina. Sin embargo, aquí hago un énfasis, la clínica es la púrpura imperial de la medicina. Y si ustedes tienen un individuo con un cuadro febril, escalofríos, mal olor en la orina, orina con pus, mucha disuria, polaquiuria, todo va encaminado hacia, todos los datos clínicos te enfocan hacia la presencia de una infección de vía urinaria, pero por alguna razón cuando viene el cultivo sale 1 por 10 a la 4. Nosotros no sabemos si el paciente tomó algún medicamento que contenga, aunque sea una dosis ínfima de antibióticos, y eventualmente se redujo la cantidad de bacterias infectantes, y eso es lo que crece en los cultivos. Así que, tomando en consideración los datos clínicos que tenemos, más el apoyo del cultivo de orina, no es lo mismo tener bacterias por X cantidad de unidades formadoras de colonia versus no tener absolutamente nada, que ahí sí haríamos la diferencia de que un paciente con cuadros irritativos puede tener también una cistitis y no una infección de vía urinaria. Así que los cultivos de orina vienen siendo de las evaluaciones principales que queremos para poder determinar o encasillar a un paciente si realmente está teniendo infecciones de vías urinarias a repetición u otro tipo de cuadros que en su momento están generando alguna situación específica. Con respecto a cuándo ustedes como médicos generales, cuando ustedes como amigos de un médico general o cuando son familia de alguien que presenta algunos cuadros
puede decirle, ¿sabes qué? Tú debes ir a un urólogo. Lo primero es la frecuencia en la que se presentan las infecciones de las vías urinarias. Se dice que si un individuo presenta 2 infecciones de vías urinarias en 6 meses o 3 infecciones de vías urinarias en 12 meses, corroboradas por cultivos positivos por bacteria, debe ser referido al urólogo. ¿Cómo? Sin ningún estudio. Ya, una persona lo ha visto a usted por cuadros de infección de vía urinaria y usted constató por cultivo y está tratando a la persona que haya tenido 2 infecciones de vías urinarias en 6 meses, no cuadros irritativos, infecciones de vías urinarias en 6 meses o 3 en 12 meses, debe ser referido al urólogo. Además, hay otras circunstancias especiales o casos especiales en los que se debe referir al urólogo. En casos de infección persistente, reinfección, como les dije, infección persistente es que no pueda curarse o no se elimine la bacteria, reinfección es que reaparezca, los casos que les mencioné hace un momento. En casos de infección de vía urinaria y hematuria, en casos de infección de vía urinaria y síntomas obstructivos del tracto urinario, infección de vía urinaria y litiasis en algún lugar de la vía urinaria, infecciones y embarazo, infecciones y diabetes, pacientes inmunocomprometidos por cualquier otra enfermedad inmunológica y niños desde el primer cuadro de la infección o desde la primoinfección. Los niños tienen una evaluación muy importante a la hora de constatar si que han presentado una infección de vía urinaria y esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Cuándo está indicado? Hablamos hace un momento cuando dijimos el significado de la bacteriuria. ¿Cuándo está indicado tratar una bacteriuria? Número 1, cuando tiene síntomas. Tiene bacteriuria significativa y tiene síntomas urinarios, pues de tratamiento, porque muy probablemente estamos frente a una infección de vía urinaria. O no sabemos si esa persona tiene algunas semanas con estos cuadros irritativos y ha consumido medicamentos como Uropen y estas cosas que tienden a reducir el conteo bacteriano en los cultivos y sale solamente bacterias, así que hay que dar tratamiento. Pero si esta bacteriuria es asintomática, observar este grupo de pacientes. Embarazadas, obviamente dar tratamiento. Los episodios de infecciones de vías urinarias en embarazo generan partos pretérminos, partos anticipados y riesgo, obviamente, de muerte perinatal. Antes de cualquier instrumentación urológica, endoscópica o quirúrgica, lo vamos a ver cuando estemos en la rotación, todos nuestros pacientes que van a ser instrumentados, no solamente porque hay que dar antibiótico preoperatorio, no, sino porque van a ser instrumentados y debemos dar tratamiento previamente. Inclusive me atrevo a comentar, fíjense que aquí dice instrumentación urológica y como les dije, y hago muchísimo énfasis en el primer trabajo que espero que todos puedan tener, porque obviamente sí espero que todos les aplaudo que quieran ir por una residencia, pero por lo menos que hagan un par de meses de medicina general. Creo que eso enriquece muchísimo, pero muchísimo la práctica profesional. Yo hice inclusive algunos años de medicina general antes de poder entrar a la residencia de urología y eso realmente enriquece muchísimo la práctica profesional. Después de remover un catéter por largo tiempo, estamos hablando, perfecto, de catéteres ureterales, de catéteres de pielostomías y de sondas uretrales. Así que aquel paciente que acude con ustedes para el famoso cambio de sonda no está para nada proscrito que le administren o le den algún tratamiento corto de antibióticos. Hoy en día contamos con monodosis de altas concentraciones de antibiótico de amplio espectro que pueden ayudar a hacer este trabajo sin que el paciente quede tomando antibióticos por largos periodos de tiempo, lo que eleva el riesgo en un momento dado de resistencia bacteriana. Pacientes con infecciones de vías, con bacteriuria sin síntomas y con trasplante renal y pacientes con bacteriuria asintomáticos, niños, a todos se les debe dar tratamiento con antibióticos.
¿Por qué el tema relacionado con infecciones de vías urinarias y bacteriuria y primoinfección en niños suele ser tan llamativo, tan importante? Miren, chicos, tan importante que si al cuarto de urgencia llega un niño llevado por su familiar con un cuadro claro de fiebre, escalofríos, disuria, polaquiuria y un montón de cosas, además de dar el tratamiento que el chico pues debe recibir el tratamiento se debe dar dosis de mantenimiento por el tiempo que sea necesario hasta encontrar o descartar anomalías anatómicas. Entonces, la prevalencia es bastante amplia, obviamente es mayor en niñas, y es mayor en niñas por el tema de la anatomía de la uretra. La uretra femenina es corta, la uretra femenina desemboca el meato en el introito vaginal y eventualmente puede haber factores de higiene que pueden alterar o hacer más prevalente la infección de vías urinarias en niñas y en niños del 1%. Los síntomas suelen ser inespecíficos. Puede haber fiebre, irritabilidad, el niño grita y se pone mucho más agitado cuando va a orinar o cuando tiene deseo de orinar. Puede tornarse inapetente, puede tener vómitos, puede manifestar o tratar de llevarse las manitos hacia el área suprapúbica y puede haber cambios de color o olor en la orina. El diagnóstico obviamente es clínico, pero con una adecuada recolección de la muestra de orina, pues esperar un cultivo de orina. Sin embargo, no es que ustedes van a decirle a la mamá, venga en 3 días que voy a ver qué es lo que le salió al chiquillo y le voy a dar tratamiento. El tratamiento debe darse inmediatamente con antibiótico-terapia de amplio espectro, dependiendo obviamente de la situación, y luego entonces hacer diferentes investigaciones, esperar que el cuadro agudo se pueda recuperar y entonces referir al urólogo, pero pueden adelantar algunos estudios importantes que van a ser de suma ayuda para la evaluación de este niño en la consulta de urología. Con la primera infección de vía urinaria en un niño, deben realizarse estudios y debe referirse al urólogo. Ustedes dirán, oye, pero esta medida es sumamente extrema, porque es que de una vez van al urólogo. Ya vieron la prevalencia de la infección de vía urinaria, tampoco es que es tan frecuente. Pero la situación con la infección de vía urinaria en niños es que se asocia de forma significativa con alteraciones anatómicas y eso puede generar daño en el funcionamiento renal y a mediano o largo plazo retardo del crecimiento del niño y del buen desarrollo y pérdida del funcionamiento renal. Se considera que con una primoinfección ya el 12% de los niños con infección urinaria pueden hacer cicatrices renales. Ustedes dirán, oye, no es tan alto, pero espérense. Un niño que nunca ha tenido síntomas y tiene su primera infección de vía urinaria, tiene 12% de posibilidades de que ya su riñón tenga cicatrices. Entonces, ¿qué pasó antes? Que no hizo infección, que no hizo ninguna situación de alarma y ya tiene cicatrices. Ok, esto se debe a que generalmente está asociado a la presencia de una normalidad congénita. Y el 25%, 1 de cada 4 niños con infecciones recurrentes, tiene posibilidades de tener cicatrización renal y que la cicatrización eventualmente a largo plazo perderá el funcionamiento renal. Cuando ese niño tenga diabetes o va a ser hipertenso muy jovencito, o cuando ese niño tenga diabetes, él, como ser humano, va a tener una evolución más tórpida que una persona que no ha tenido estas situaciones previas. Como les comenté, dado los datos clínicos, iniciar un tratamiento inmediatamente. Antes de obtener cualquier cultivo, perfectamente pueden iniciar tratamiento con antibiótico-terapia de amplio espectro y luego pues mirar el resultado del cultivo para dar un tratamiento específico. Esa antibiótico-terapia, dependiendo de cómo venga el niño, pues debe administrarse si el niño
está en buen estado general y no necesita hidratación, tal vez pueda recibir antibióticos orales, sino antibióticos endovenosos, y una vez que desaparezca la fiebre, 24 horas después, entonces se puede pasar antibióticos orales y dar egreso al niño si no tiene problemas de hidratación, si en realidad su estado general está normal, y si el familiar está anuente a realizar las evaluaciones pertinentes posterior a la resolución de este cuadro. Se pueden continuar antibióticos orales por 10 a 14 días dependiendo de la situación e inmediatamente ordenar estudios de imagen. Esto es 1 más 1 es 2. Se trata al paciente, se le comenta a la mamá los riesgos y se le da por lo menos una orden de ultrasonido renal para que una vez llegue al urólogo ya lleve por lo menos un ultrasonido. ¿Y esto se debe a qué? Porque nosotros necesitamos obtener estudios en los pacientes pediátricos, porque hay un altísimo porcentaje, del 35 al 50% de los niños con infecciones de vías urinarias tienen reflujo vésico-ureteral. Y esa es la razón por la que algún niño, como les mencioné, en su primera infección, el 12% ya tiene cicatrices renales, y en infecciones recurrentes, el 25% ya tiene cicatrización renal. O sea que este tema no es que le da reflujo después, el reflujo está, y eso ya ha generado cambios en el parénquima renal. Cuando se dan los cuadros de infección o hubo bacteriuria o algunas cosas, esto fue generando, pues obviamente, cicatrices que van a terminar en daño renal significativo a mediano o largo plazo. El 25% de los individuos con solo bacteriuria asintomática tienen reflujo vesicoureteral, y los porcentajes que mencioné hace un momento, y a mediano o largo plazo el individuo va a cursar con pérdida de la función renal y ello va a degenerar también en una hipertensión, tal vez de difícil control. Eso es en relación a las infecciones de vías urinarias en niños. Quiero que no se les olvide, no es cierto que todas las personas llevan a sus hijos a los pediatras. Es cierto que adquiere la familia algún médico de cabecera y le consultan a él primero cualquier situación de cualquier miembro de la familia de cualquier edad. Por lo tanto, cualquiera de ustedes también puede ser parte de ese grupo de médicos que atiende a una familia y eventualmente van a ver a los niños también. La clasificación de las infecciones de vías urinarias en adultos, pues estas se clasifican en complicadas y no complicadas. Las complicadas son aquellas cosas simples que pueden darle a cualquier persona de la población general, la cistitis en mujeres, las cistitis recurrentes en mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas, las pielonefritis no obstructivas, son situaciones que se pueden presentar dentro de la población en la comunidad en general. Las infecciones complicadas son todas aquellas infecciones que están asociadas a otros trastornos, tanto congénitos, anatómicos o funcionales de la vía urinaria, como por ejemplo todas las situaciones obstructivas, llámese estrechez uretral, estenosis del meato, contractura del cuello vesical, crecimiento prostático obstructivo, vejiga neurogénica, reflujo vesicoureteral. Todo ello hace que una infección de vía urinaria pase al margen de complicado. Y las diferencias son significativas porque de nuestra definición o nuestro diagnóstico inicial depende del tratamiento posterior. Si va a ser un tratamiento para una infección complicada, asimismo es el tratamiento no complicado, y si es para una situación más severa, pues obviamente el tratamiento con antibióticos es un poquito de mayor cobertura por mayor tiempo, y obviamente el tratamiento además va dirigido hacia la resolución de la situación o cuadro que genera el grado de complicación. Con respecto a las infecciones de vías urinarias complicadas, porque las otras de repente no tienen tanto problema, ya vimos las definiciones: cistitis recurrente en mujer premenopáusica y las pielonefritis no obstructivas. Están la presencia de cuerpos extraños, cualquier cuerpo extraño, sonda uretral a permanencia, cateterismo intermitente, estén urinarios, ya sea catéter ureteral, catéter doble J, pielostomía, cualquier dispositivo urinario en el que el paciente curse con infecciones se debe tratar como complicada. Eso implica
antibiótico terapia de amplio espectro por mayor tiempo, remoción del dispositivo y cambio del mismo. Cuando hay la presencia de cálculos, estos cálculos pueden ser, ya ustedes vieron, ¿no? En la clase de cálculos de Struvita o cálculos que se infectan secundariamente, el cuadro de infecciones de vías urinarias en estos pacientes no va a resolverse hasta que no resolvamos el tema del cálculo. Y en pacientes con trastornos inmunológicos, las prostatitis crónicas bacterianas, cualquier grado de inmunosupresión, llámese diabetes, retención de azoados, etcétera, puede hacer que haya mayor predisposición a la persistencia de las infecciones en pacientes embarazadas y en diabéticos que entran dentro del cuadro de los pacientes con algún grado de inmunocompromiso. Dentro de las infecciones del tracto urinario superior no complicadas pueden estar la pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda puede darle a cualquier persona de la comunidad y le llamamos así, pielonefritis de la comunidad. Pueden tener mucha génesis. La mayor ruta de contaminación es la vía ascendente. Generalmente se aíslan gérmenes gram negativos. Puede también haber reflujo vesicoureteral. Puede haber cualquier grado de obstrucción, llámese estrechez de la unión ureteropiélica. Puede haber también diseminación hematógena y puede haber alteraciones anatómicas y casos de diabetes mellitus. Ello todo puede generar algún grado de complicación en la evolución y en el manejo de las pielonefritis agudas. El cuadro de una pielonefritis aguda básicamente es fiebre, escalofríos, dolor en flanco. Eso es de lo primero. Puede haber disuria, puede haber orina maloliente, puede haber hematuria, puede haber piuria. Y en los análisis de orina pues vamos tanto a ver un urinálisis patológico como vamos a aislar el germen que mayormente se va a aislar es la Escherichia coli en los casos de las pielonefritis agudas. Pero básicamente la sintomatología o señala hacia la fosa renal. Si yo tengo un paciente con fiebre, escalofríos, que refiere dolor suprapúbico, polaquiuria, disuria, yo pensaría en una pielonefritis aguda. En realidad, la clínica está más orientada hacia afectación del tracto urinario inferior que afectación del tracto urinario superior y pensaría obviamente en una cistitis antes que en una pielonefritis. Los estudios imagenológicos, claro que pueden hacerse, sobre todo si estamos ante la sospecha de que en ese paciente puede haber alguna situación que complique el manejo de la pielonefritis, o que yo quiero descartar cuadros de cálculo, que yo quiero descartar cuadros de estrecheces, de la unión ureteropiélica, que el paciente no evolucione satisfactoriamente y haya un incremento de los leucocitos y considere que puede haber algún absceso perirenal, etcétera. En el diagnóstico diferencial de las pielonefritis aguda, por supuesto, si estamos del lado derecho, hasta puedo pensar en una apendicitis aguda, en una colecistitis aguda, puedo pensar en una pancreatitis aguda y obviamente cualquier otro diagnóstico ginecológico. Sin embargo, es importante, obviamente, el antecedente clínico, el examen físico y luego los estudios de laboratorio y los resultados de los mismos. Podemos apoyarnos en pruebas imagenológicas para el diagnóstico de una pielonefritis o de una cistitis o lo que sea, pero básicamente es la clínica la que nos va a dar la orientación hacia qué cuadro tenemos. Si estamos frente a una pielonefritis aguda, no complicada, pues podemos dar tratamiento oral. En este momento el antibiótico número 1 para el tratamiento de una pielonefritis aguda, podemos irnos con trimethoprim con sulfas, con amoxicilina clavulánico, dependiendo de la situación y de si el paciente es alérgico o no. Y si estamos frente a un cuadro de una pielonefritis complicada, muy probablemente estemos hospitalizando al paciente, se le administra antibiótico-terapia endovenosa y una vez resuelto el cuadro febril, controlado la posibilidad de tener un absceso o algo, se le puede dar egreso con tratamiento oral, entonces por 14 a 21 días posterior. Las pielonefritis crónicas. Generalmente las pielonefritis crónicas sí se asocian a alguna alteración anatómica del tracto urinario superior. Dentro de los más frecuentes está el reflujo vesicoureteral, puede ser
también asociado a estrechez de la unión ureteropiélica o puede haber presencia de cálculos. Dicho sea de paso, dentro de los factores de riesgo para la presencia de cálculos de la vía urinaria superior están las estrecheces, así que estaríamos pues hablando de dos situaciones en su momento. De las complicaciones de la pielonefritis crónica está la pielonefritis santo-granulomatosa. Suele ser una pielonefritis severa, suele ser muy crónica, pacientes que presentan inclusive fiebres vespertinas constantes, mal olor en la orina ocasional que pueden resolver con la ingesta de agua, con la toma arbitraria de antibióticos, suele ser unilateral. Puede haber, imaginológicamente hablando, podemos encontrar abscesos parenquimatosos múltiples, puede haber pielonefrosis, es decir, si esta pielonefritis está asociada a un cuadro de obstrucción, pues se va a acumular pus ahí arriba y eso es lo que se llama pionefrosis. Pio es de pus en el riñón, dentro de los colectores. Hay pobre funcionamiento renal del riñón afectado y hay algunos factores predisponentes. Alteraciones obstructivas, cálculos renales, isquemia renal, una respuesta inmunológica anormal, situaciones de urosepsis previas, pero generalmente amparadas o debajo del paraguas de alteraciones anatómicas y pacientes diabéticos. 2/3 de estos pacientes cursan con anemia, porque ya ustedes vieron aquí, hay pérdida del funcionamiento renal y esto va a llevar a pérdida de la producción de hematíes y en el 50% de los casos puede haber leucocitosis persistente. En las reagudizaciones de las pielonefritis crónicas, entonces hay elevación de este conteo leucocitario. Dentro de las pielonefritis santo-granulomatosas, ¿cómo las clasificaríamos? Eso realmente no es tan importante, pero existe una clasificación de acuerdo a la extensión de la pielonefritis, en donde puede haber inclusive estar confinado al riñón o también la generación o la presencia de abscesos perirrenales que abarquen alguna porción importante del retroperitoneo. Y dentro de los hallazgos radiológicos, el ultrasonido es en lo que generalmente más aporta datos de inflamación, de colecciones, la tomografía, la presencia de cálculos se pueden evidenciar y las radiografías simples generalmente no nos dan mucho aporte, no nos dan ningún aporte, para el diagnóstico de las pielonefritis. Nos ayudan los ultrasonidos y la tomografía, en donde se va a ver, vamos en búsqueda, obviamente, de la posibilidad de abscesos intraparenquimatosos o perirrenales y cuál pudiese ser la causa que genera las pielonefritis crónicas. De las pielonefritis santo-granulomatosas, el antibiótico de amplio espectro es importante comenzar la administración, pero todo va encaminado hacia la nefrectomía, porque ese riñón es una cueva de bacterias y debe eliminarse. Ya ahí no hay función renal, es una cueva de bacterias. Posiblemente haya cálculos, haya un montón de cosas que en realidad no le van a hacer bien al cuerpo y si es un paciente que está aumentando en edad, asociado a tener enfermedades inmunológicas, puede adquirir una sepsis severa que comprometa su vida. Así que al final de cuentas, operamos unas pielonefritis santo-granulomatosas. Cuando hablemos de las masas renales, nos vamos a dar cuenta que probablemente ustedes como médicos generales vean a un paciente de infección de urinaria y él fue al médico y lo vio a ustedes. Y ustedes le hacen un ultrasonido y se asustan porque hay una gran masa renal. Yo voy a llamar a la doctora, que es la que yo conozco, la urologa que yo conozco, que tengo un paciente con un cáncer renal. A lo mejor no es un cáncer renal, a lo mejor es una pielonefritis santo-granulomatosa que se ve como una masa heterogénea, horrible, que tiene los abscesos intraparenquimatosos que pudiesen hasta confundirse con situaciones de isquemia localizadas, porque se van a ver algo acuosos, puede haber un tumor y haber este otro cuadro, puede haber la combinación múltiple de fenómenos, pero una de las cosas que lo va a orientar a usted hacia, oye, esto puede ser una pielonefritis santo-granulomatosa, está bien, hay que quitarle el riñón, pero el paciente les va a referir infecciones urinarias a repetición. Entonces, allí ustedes van a tener una idea de que esto es lo que está produciendo básicamente el problema. Dentro de las pielonefritis crónicas, otra de las complicaciones, así como la pielonefritis santo-granulomatosa, puede haber pérdida del parénquima renal.
puede haber una necrosis papilar. Esta necrosis papilar es generalmente una infección bacteriana del riñón, pero por otras causas. Otras causas llevan a la infección recurrente de la vía urinaria, como el abuso de analgésicos, que va a generar daño renal, sobre todo los antiinflamatorios, anemia falciforme, en donde va a haber isquemias de algo del parénquima, obstrucción crónica, coagulopatía intravascular diseminada, diabetes, enfermedad vascular renal, hipertensión, nefropatía balcánica, un montón de otras entidades pueden generar infecciones a repetición, generar daño del parénquima y prolongar o perpetuar que junto con el daño del parénquima se acentúen entonces las bacterias en ese tejido que se comienza a poner a ver licuefacción, isquémico, etcétera. Se generan mayormente en mujeres, están asociados, muy asociados a datos de insuficiencia vascular y estos suelen ser bilaterales. Si tú tienes un problema vascular que no es exclusivo del parénquima, obviamente vas a tener daño en ambos riñones con mayor frecuencia, a diferencia de la pielonefritis antogranulomatosa, cuya alteración anatómica, cálculos, etcétera, generalmente se va a dar en un riñón solamente. En el tratamiento de la necrosis papilar, pues si hay un daño renal significativo, terminaremos en nefrectomía, pero el control de la infección básicamente y la hidratación para poder rehabilitar ese tejido. El absceso renal o perirrenal es una complicación de una pielonefritis. Generalmente se da en pacientes inmunocomprometidos. Los que mayormente se afectan son los pacientes diabéticos o pacientes que ya tienen datos de obstrucción y cálculos. Muchas veces la diseminación de las bacterias son hematógena o ascendente. El absceso perirrenal resulta básicamente de una ruptura del fornix. Hay una alta presión intrarrenal por obstrucción, por lo que sea, se rompe el fornix, hay bacterias en esa orina y eventualmente se forma el absceso, que puede ser intraparenquimatoso o puede ser perirrenal. Generalmente es polimicrobiano. Aquí podemos ver, como también no podemos ver, hemocultivos positivos, vamos a ver anemia porque puede haber daño renal, azoemia, piuria y proteinuria porque hay un daño renal ya instaurado. Hasta 20% o un tercio de estos pacientes pueden presentar urinálisis normales y eso puede pasar en la población general, con infecciones de vías urinarias. Ustedes pueden tener un examen general de orina normal y el paciente tener una verdadera infección y los cultivos negativos pueden verse hasta en el 40%. En los casos de que el absceso renal sea producto de una diseminación hematógena, el germen que mayormente puede producir o se va a aislar en este tipo de abscesos es el estafilococo, secundario a lesiones de piel, osteomielitis, pacientes que utilicen drogas endovenosas, aquellos individuos que estén sometidos a hemodiálisis, pacientes diabéticos, y puede haber la presencia de un carbunco renal que es como si fuera un absceso bien localizado, así que puede encontrarse orina estéril. El absceso medular es generalmente una complicación producida por o gérmenes que ascienden generalmente la Escherichia coli, son el 75% de los abscesos renales y la causa significativa es la presencia de cálculos, la presencia de obstrucción de la vía urinaria. Eso es básicamente. La clínica de un absceso renal, pues es un paciente que tiene muchos síntomas constitucionales. Tiene dolor en el flanco, tiene fiebre, tiene escalofrío, puede tener una orina estéril o pueden ustedes encontrar eventualmente un cultivo positivo. Dependiendo de lo que salga en el cultivo, de lo que ustedes vean en los estudios de imagen, pudiesen inferir. Si es un paciente inmunocomprometido, no ha tenido ningún síntoma irritativo del tracto urinario inferior, pudiesen sospechar que se trate de alguna contaminación hematógena. Pero si el individuo tiene datos de obstrucción, tiene alteración de la anatomía de la vía urinaria, tiene cálculos urinarios, pues lo más común, o tiene antecedentes de haber sido sometido a un procedimiento tanto endoscópico como quirúrgico de la vía urinaria, ustedes pueden pensar entonces que es una contaminación por vía ascendente. El ultrasonido
realmente es un estudio económico y que puede brindarnos muchos datos acerca de el propio absceso, tanto volumen como localización, etcétera. La tomografía es obviamente mucho más específica, pero con el ultrasonido podemos tener muy buenos datos. Si tenemos la presencia de un absceso, desde luego que lo principal, aparte de dar antibiótico-terapia endovenosa, porque estos pacientes van a estar recluidos en una hospitalización, es la incisión y drenaje del absceso. Eso es lo número 1. Se va a instaurar un manejo con antibióticos, por la incisión y drenaje, ya sea vía abierta, endoscópico, percutáneo, como ustedes quieran, pero debe hacerse el drenaje. Si en esa evaluación, obviamente, hay pérdida del parénquima renal, hay grande o es como una pielonefritis granulomatosa, se tiende a programar una nefrectomía. Con respecto a detallar un poco más acerca de las infecciones del tracto urinario inferior, la gran mayoría de las veces, el 100% prácticamente, son situaciones producidas por contaminación bacteriana vía ascendente. Obviamente las mujeres tienen mayor predisposición por la situación anatómica de una uretra más corta, y en hombres se habla de que se debe pensar mucho, como preocuparse un poquito más. En realidad no es preocuparse un poquito más de que un hombre tenga infección de vía urinaria. También un hombre puede presentar infección de vía urinaria, pero tiene otras situaciones anatómicas que pueden defenderlo, como una uretra más larga. Sin embargo, el prepucio se considera como un agente contaminante y se debe descartar presencia de cálculos, trastornos obstructivos que puedan generar en un caballero mayor una predisposición específica a presentar infecciones de vías urinarias. Generalmente producidos por Escherichia coli, seguidos inclusive por enterococo. Podemos tener pacientes masculinos con infecciones del tracto urinario inferior por estafilococo, y esta vendría siendo una contaminación generada por el prepucio. Se pueden encontrar obviamente diferentes gérmenes también. Dentro de los síntomas cardinales, dolor suprapúbico, sensación de pesadez, fiebre, puede haber escalofrío, urgencia urinaria, incontinencia urinaria, puede haber piuria, puede haber hematuria en el 50% de los casos. Estamos hablando de macroscópica o microscópica. Los estudios de imagen aquí, específicamente el ultrasonido renal, pues posiblemente salga normal, porque estamos hablando del tracto urinario inferior. Nos gusta mucho utilizar el ultrasonido vesical para medir la función vesical en cuanto a su capacidad total, en cuanto a el volumen residual, si no es una vejiga retencionista, cómo están las paredes de la vejiga. También hacemos cisto-uretrografía retrógrada para descartar la presencia de estrecheces, descartar reflujo vésico ureteral, y se debe hacer estudios endoscópicos en diferentes situaciones. Cuando los cuadros de infecciones de vías urinarias se repitan constantemente a pesar de haber recibido el tratamiento con antibióticos adecuado, ante la presencia de hematuria, ante la presencia de cualquier dato de obstrucción, son indicaciones para estudios endoscópicos como la cistoscopía. El tratamiento de la cistitis no es si es hombre o es mujer, vamos a dar X o Y días, se da generalmente entre 3 a 7 días, y el antibiótico número 1 para las cistitis agudas no complicadas es la nitrofurantoína. Todos ustedes han escuchado hablar y encanta a la gente dar ciprofloxacina. Efectivamente, es un excelente antibiótico para la vía urinaria. Pero cuando estamos hablando de infecciones del tracto urinario inferior, tenemos mejor respuesta a otro tipo de antibióticos, porque ya en nuestro país hay una resistencia altísima para el ciprofloxacino. En individuos en donde se haya detectado que hay la presencia de bacterias resistentes con mucha frecuencia a la ciprofloxacina, debemos no dar el antibiótico por un periodo sumamente prolongado. Está proscrito, aún cuando eventualmente tengamos nuevos cultivos en donde haya una sensibilidad específica al ciprofloxacino. Pero el tratamiento número 1 para las cistitis no complicadas
Nitrofurantoína de 100 miligramos 2 veces al día por 3 a 7 días dependiendo de la sintomatología. Cistitis por cándida, sí las vemos. Las vemos en pacientes inmunocomprometidos, las vemos en aquellos individuos en donde nosotros hemos dado antibiótico terapia prolongada, cuando tenemos cultivos que confirman que hay IFAS y el tratamiento, además de dar un antimicótico, está en alcalinizar la orina. Preguntas, chicos, de las infecciones urinarias. Quiero verlos. ¿Claritos? ¿No hay preguntas? Doctora, una pregunta. Yo leí un semestre anterior, pero no sé si en Washington, que decía que en el caso del varón, simplemente el hecho de tener una infección urinaria en un varón ya era un criterio. Perdóname un segundo. Déjame que no te escucho bien, voy a quitar mi micrófono para poder escucharlo. Pregúnteme otra vez, por favor. Ahora sí. Ok, ¿qué tal? Sí, le iba a preguntar, el semestre pasado leí en algún lado, no recuerdo la verdad, pero que supuestamente una infección urinaria en un varón ya de por sí era un criterio de gravedad por la baja frecuencia que tenía las infecciones urinarias en hombres. No sé si eso es así o si simplemente no es tan grave como lo describen. Bien, en realidad las infecciones de vías urinarias en mujeres y en hombres pueden ser situaciones graves. Obviamente aquí hemos mencionado grupos poblacionales y etarios que tienen menor riesgo de gravedad, pero un cuadro de infección de vía urinaria, además de la situación sintomatológica, es una situación importante. Que solo por ser hombre te dé mayor gravedad, no, pero el punto es que en hombres hay que descartar muchísimas veces si hay asociación de alguna situación que la haga complicada. Es decir, si tenemos un hombre sin datos obstructivos y tiene una infección de vía urinaria, pues se le debe dar antibiótico con los mismos conceptos de los que yo he hablado, y eso no significa que la infección de vía urinaria en él sea más de riesgo. Pero si este hombre tiene trastornos obstructivos que lo presentan mucho más los hombres que las mujeres por el tema de crecimiento prostático, pues esto hace que en su momento dé la impresión de que es más grave. En realidad no sé en qué contexto se dio esa premisa de que las infecciones de vías urinarias, o por lo menos así lo he sentido de la pregunta, y creo que así usted quiso transmitírmela. ¿La infección de vía urinaria en hombre es más grave que en la mujer? No. Posiblemente el hombre tenga más cofactores que la mujer a la hora de las infecciones de vías urinarias. Porque nosotras, por ejemplo, una mujer en edad fértil con vida sexual activa puede tener infecciones de vías urinarias con frecuencia. Sin embargo, pues el hombre no se va a ver afectado por esto. Pero el hecho de que en per se así, infección de vía urinaria en hombre versus infección de vía urinaria en mujer, ¿cuál es más grave? Las dos pueden ser graves. Por ser hombre, no es más grave. El hombre tiene más factores de defensa, una uretra más larga, etcétera, y la mujer no tiene trastornos o no genera tantos trastornos obstructivos como aquel paciente que tiene crecimiento prostático y demás. Así que si eso contesta tu pregunta, pero si me preguntas, ¿es más riesgosa una infección de vía urinaria en mujer que en hombres? No. En ambos sexos voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una anamnesis adecuada. En ello voy a preguntar si hay o no hay trastornos obstructivos. Si hay cuadros de dolor, ¿dónde están los cuadros de dolor? Porque sí, en un hombre puede haber una infección de vía urinaria asociada a una prostatitis. Eso lo hace más complejo, pero no la infección de vía urinaria, sino que además tiene prostatitis. No sé si pude contestar tu pregunta desde mi punto de vista. Sí.
Muchas gracias. Para servirte, Francisco. Bien. Entonces, Doctora, yo tengo una consulta. dígame, Jonathan. Cuando veo el carbúnculo renal, Voy, espera. Porque me pasa lo mismo con el audio, ya voy. sí, mi pregunta era eso, cuando veo el carbúnculo renal, ahí abajo se le dice que orina estéril, porque o sea, si es como un absceso, ¿por qué la orina saldría estéril? Si ahí no debería haber como bacterias. Porque el carbunco es la gran mayoría de las veces secundario a una necrosis previa de ese parénquima y no hay comunicación de ese nicho bacteriano con los colectores. Entonces vas a tener orina estéril probablemente, porque no hay comunicación de ese absceso con la vía urinaria. Está localizado, está encapsulado, por decirlo así, y no hay comunicación con los colectores. Al no haber comunicación con los colectores, no va a descender hacia la vejiga, las bacterias ni nada. El carbunco no es una infección o no es un absceso, porque voy a darle mejor el nombre de absceso, por decirlo así, generado por vía ascendente. Un carbunco es un parénquima, una porción del parénquima renal que tal vez sufrió una necrosis por alguna enfermedad vascular, hubo una tuberculosis allí y ese tejido quedó isquémico, se acumularon bacterias, pero dentro del parénquima, sin comunicación con los colectores. De allí que la bacteria no va a pasar a la orina va a estar estéril. Hay muchas cosas que pueden presentarse en la... Sí, Jonathan. Hay muchas cosas que pueden presentarse en la vía urinaria, pero si por obvios motivos no hay comunicación con los colectores, no va a haber evidencia nuestra en los cambios en la orina. Algunas hematurias, por ejemplo, un paciente con un trauma renal, que no haya ruptura hacia el colector, no va a haber ninguna hematuria, probablemente. Una contusión o algo, eso se va a resolver pronto. Si hay una comunicación con el colector, entonces usted va a ver la manifestación de todo lo que ocurra en la orina. ¿Más preguntas? Bueno, quiero entonces, bueno, salgo porque la verdad es que no sé cómo insertar la otra clase, como quien dice a continuación, quitando una, pero no me cuesta nada volver aquí. Bien, hablemos culminando con, oye, ¿les quedó claro lo de las enfermedades de vía urinaria en niños? Eso es importante para mí. Sí, doctora. Ok. Bien, hablemos un poco de algo que es sumamente interesante, que en realidad es, yo diría que de las patologías urológicas, esta es de las exclusivas del médico general. Casi no nos llegan a la consulta. En la consulta institucional casi no llega. Obviamente, primero porque los médicos generales están capacitados para resolver. Segundo, porque generalmente la sintomatología pues no permite que el paciente espere los 6 meses o 3 meses que le corresponda obtener una cita con el urólogo. Vamos a hablar de todas ellas, de todas las enfermedades de transmisión sexual y más
menos algunos tópicos importantes que quiero que se les quede grabado, ¿verdad? Se habla de enfermedades de transmisión sexual desde los primeros escritos en medicina, pero en algunos, en los últimos siglos con mayor especificidad, obviamente por tener el apoyo de la microscopía, por tener el apoyo del uso de mejores antibióticos, así que mejores posibilidades de documentar las enfermedades. Generalmente, quiero que lo miren así, cuando hablamos de sífilis, de gonorrea, de uretritis, de lo que sea, debemos pensar que muchas veces estas infecciones no vienen puras, limpias. Oye, yo tengo gonorrea, puede que tenga gonorrea como manifestación importante. Sin embargo, por desgracia, la gran mayoría de las veces los pacientes están afectados por múltiples organismos. Y esto es un dato que quiero que tengan en cuenta, porque un paciente puede venir con diferentes síntomas. Ahí, yo por lo menos aquí, ustedes van a ver ahorita, trato de dividir las infecciones de vías urinarias en aquellas que presentan lesiones cutáneas. Las que presentan lesiones cutáneas pueden ser verrucosas, ulcerativas o verrucosas o ulcerativas. Sin embargo, hay enfermedades de transmisión sexual que están relacionadas a secreciones transuretrales. Entonces, es tema de ver lesiones cutáneas y ver lesiones uretrales. Y hay múltiples síntomas que pueden estar asociados y el paciente dice, oye, pero es que el médico decir, oye, pero es que tienes tantas cosas. Bueno, simple, tienen muchas cosas. Generalmente tienen muchas cosas. Aquel individuo que no se cuida o tiene múltiples parejas sexuales y no utiliza preservativo, pues obviamente puede tener la sumatoria de todos los eventos habidos y por haber con cada una de las personas. Tener una manifestación clínica específica de una enfermedad, sí, no necesariamente todo el que tiene un herpes va a tener uretritis, no necesariamente, pero cuando tengan diversidad de sintomatología que tiendan a pensar que esto los puede confundir, piensen, vamos a agarrar un síntoma, vamos a agarrar el otro, y puede ser que el paciente tenga varias cosas a la vez. Entonces, en la actualidad, en Panamá, las 3 enfermedades de transmisión sexual más súper comunes son la uretritis no gonocócica, el herpes genital y el condiloma genital. Esas son las 3 principales. A la hora de que nosotros querramos tratar a un paciente por una enfermedad de transmisión sexual, debemos, además de tener un diagnóstico correcto para dar el tratamiento específico, por supuesto que tienen que cambiar las medidas higiénicas, cambiar las prácticas sexuales, utilizar métodos contraceptivos, pero sobre todo de barrera, que puedan ayudar a impedir la transmisibilidad de enfermedades. Y obviamente la antibiótico-terapia o medicación específica para lo que nosotros vayamos a tratar. Así que les hablé de 3 enfermedades importantes, las más importantes en Panamá: la uretritis no gonocócica, el condiloma genital y el herpes genital, y las 3 tienen manifestaciones totalmente distintas. La uretritis va a cursar con prurito uretral y uretrorragia o uretrorrea. El condiloma con la presencia de verrugas genitales no secretoras secas, y el herpes con úlceras genitales secretoras. Entonces, mirar los síntomas. ¿Qué alteración genital viene con síntomas o no? Las verrugas genitales son asintomáticas. La presencia de descarga uretral, si mancha o no mancha el calzoncillo, si mancha o no mancha el panty. Disuria, lesiones o ulceraciones de la piel genital, y si hay la presencia o no de adenopatía inguinal. Cuando dimos la clase de anatomía, ustedes se acuerdan que yo les hablé de que era importante recordar que la primera escala en enfermedades de pene inflamatorias la íbamos a tener en ganglios inguinales superficiales. Recuerden que yo se los dije, esto no lo olviden para enfermedades de transmisión sexual, no lo olviden para cánceres de pene, no lo olviden para todas estas alteraciones del pene, inclusive para las balanitis bacterianas.
Con respecto a las uretritis, ellas se clasifican en gonocóxica y no gonocóxica. La diferencia está en que pues, van a aislar el germen intracelular para decir que es gonocóxica y no va a haber germen intracelular para decir que es no gonocóxica. Pero la más frecuente es la no gonocóxica generada por la clamidia o cualquiera de estos ureaplasma también genera uretritis no gonocóxica. La infección puede ser asintomática, es decir, ustedes pueden estar con una persona, ustedes pueden salir todos picados, la persona decirles, no, yo no tengo ninguna molestia, hasta el 3% de las personas con uretritis. Y el 50% pues es la persona que vamos a ver una uretritis no gonocóxica. Se caracteriza por la secreción uretral, es una secreción mucosa, mucopurulenta, puede ser francamente purulenta, que puede dar el diagnóstico diferente, o puede, de una vez nosotros todos pensamos en gonorrea, puede ser escasa, puede ser abundante, es episódica, no es que todo el tiempo es secreción, 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 puede haber momentos en donde no haya secreción, pero en la noche vuelve la secreción, etcétera, etcétera, puede ser de esa manera, puede ser evidente todo el día o puede ser solo evidente si el individuo se aprieta la uretra o nosotros apretamos la uretra. Generalmente es purulenta siempre y bastante abundante cuando hablamos de la uretritis gonocóxica. Puede haber disuria en el 50% de los casos, puede haber polaquiuria, piuria, irritación de la uretra distal o del meato y puede haber un dolor irradiado al epidídimo, o sea, ¿qué hace doliéndome el testículo? Eso es una uretritis. Generalmente no gonocóxica. Y eso va a indicarte el tratamiento que debes llevar a cabo. La gonorrea, pues obviamente se va a aislar la Neisseria gonorrhoeae, es un diplococo gran negativo intracelular. ¿Ustedes rotaron medicina comunitaria o van a rotar? Chicos. Algunos grupos que rotan medicina comunitaria, por lo menos cuando yo rotaba estas cosas, yo hice toda mi carrera en Panamá, ¿no? Rotaba en centros de salud en donde iba periódicamente, chicas de clubes nocturnos y les hacíamos, no el Papa Nicolau, sino un frotis, y hacíamos las evaluaciones en el porta para ver la presencia o no de diplococos intracelulares. Es comúnmente asintomática en mujeres, el 35% está asociado a clamidia y también puede presentarse obviamente con una frecuencia significativa en homosexuales, heterosexuales con diferentes prácticas sexuales y generalmente la gonorrea obvio que presenta descarga uretral purulenta, esta puede ser abundante, polaquiuria, mucho ardor y sensación de que algo les camina la uretra. La infección gonocóxica puede generar complicaciones agudas o tardías. Dentro de las agudas está la epididimitis, la orquitis o la prostatitis, y las tardías pueden ser las estrecheces uretrales. El diagnóstico es clínico, básicamente. Sin embargo, si se tiene acceso pues, a aislamiento del germen en un medio de Taylor-Martin o pruebas de inmunofluorescencia directa que tienen hasta 100% de especificidad. El tratamiento puede ser suficiente con una monodosis de ceftriaxona, una monodosis de un cefixime 400 miligramos, o se puede dar tratamiento con ciprofloxacina por 7 días, o floxacina o doxiciclina por 7 días. Pero las monodosis están científicamente bien instauradas. Aparte de que les quiero comentar, como yo les he dicho y lo pienso siempre, generalmente si a mí me toca ver un paciente con gonorrea o yo la sospecho o tiene una uretritis, yo voy a dar, como quien dice, un tratamiento para todas las cosas posibles que pueda tener. Voy a dar una monodosis de cefixime o una monodosis de ceftriaxona junto con acitromicina para tratar entonces las otras causas de uretritis que son más comunes, que la uretritis por clamidia. La uretritis
no gonocóxica, el agente causal más frecuente es la clamidia trachomatis, seguido por el ureaplasma, tricomona, cándida, etcétera, y tienen básicamente los mismos síntomas. Irritación del meato uretral, puede haber sensación de que algo camina toda la uretra, disuria, va a haber descarga uretral que puede ser abundante o puede ser escasa, puede ser más abundante en algún momento del día que en otro. El diagnóstico para la no gonocóxica es: tenemos una uretritis clínicamente y no tenemos diplococos intracelulares que nos diagnostiquen claramente entonces la gonocóxica. Podemos ver presencia de más de 5 leucocitos en la secreción uretral, y si queremos hacer el diagnóstico entre tricomona o cándida, pues esa secreción podemos mezclarla con solución salina o podemos mezclarla con KOH y ver los parásitos cuando mezclamos con solución salina o las hifas para diagnosticar nuestra cándida. El tratamiento, si estamos hablando de clamidia, generalmente yo doy acitromicina por 7 días. Y la tricomona puede darse una dosis única de acitromicina, pero yo prefiero los 7 días de tratamiento junto con la ceftriaxone o con la cefixime. La tricomona, por supuesto, un tratamiento más específico con metronidazol o 2 gramos, pero la gran mayoría de las personas no toleran los 2 gramos de metronidazol y les dan unas emesis químicas, o 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. La tricomoniasis no es una enfermedad poco común. Sin embargo, tiene algunas diferencias entre el hombre y la mujer. Un hombre puede ser portador de tricomonas sin tener ningún síntoma. Las mujeres generalmente tienen tricomoniasis, tienen una infección vaginal que se presenta entre 4 a 30 días después de la infección, muchísima picazón. De las infecciones vaginales que son más pruriginosas es la tricomoniasis, asociada a inflamación de la vulva, mucho ardor, mucho prurito. Puede haber una sensación de que se están quemando la vulva. Es más intensa generalmente durante la noche y obviamente más intensa también si hay contacto sexual. Va a haber enrojecimiento de toda la mucosa, puede ser maloliente, puede acompañarse de disuria y obviamente mucha hinchazón de los labios. Eso es típico de la tricomoniasis. El hombre puede cursar asintomático. El que tiene síntomas va a generar una uretritis básicamente con prurito del área uretral. La uretrorrea puede ser escasa, hay sensación de quemazón durante el coito y puede haber alguna ulceración que quede por debajo del prepucio por contaminación de ese líquido. No presentan condiciones óptimas para que se desarrolle, sobre todo para que se haya promoción de la tricomona, sobre todo en pacientes circuncisos. Por eso siempre, o por lo menos nosotros los urólogos, mantenemos que la adecuada salud puede obtenerse en un pene circuncidado. El pene con su prepucio tiende a proteger a la bacteria que está produciendo alguna enfermedad y entonces ser más contaminante con su pareja. Puede presentar una infección asintomática y ser un portador y transmitir la tricomona a cuanta pareja sexual esté con él. Sin embargo, la tricomoniasis puede manifestarse más que por cosas externas que el caballero pueda ver, por uretritis, prostatitis o epididimitis, sobre todo si estas son recurrentes. Y en la mujer, las manifestaciones de una tricomoniasis son más que nada vulvovaginales. Son vaginitis, vulvovaginitis y pueden ocasionar en algún grado una uretritis exclusivamente. Las diferencias al momento del diagnóstico: obviamente en mujeres sí se puede hacer una citología, acá habría que buscar el líquido de la secreción de la uretra, el líquido seminal si se está pensando en una prostatitis, hacer los aislamientos y es un poquito más difícil. Básicamente sería un diagnóstico por exclusión o se les da tratamiento pensando en que pueda estar la tricomona, porque ustedes vieron o que ya hayan dado acitromicina, ya hayan dado todo lo demás, le preguntan al caballero si su pareja manifiesta síntomas irritativos de la región vulvar y entonces pensar en una
tricomoniasis, porque ya el tratamiento se dieron cuenta que es totalmente diferente al tratamiento específico para las uretritis, tanto gonocóxicas como no gonocóxicas. Y para la tricomoniasis, el metronidazol, como les mencioné, la dosis única de metronidazol es casi intolerable para las personas, debe darse el tratamiento en pareja, y hay unos, no kit, pero hay unas presentaciones que ya vienen con la dosificación de metronidazol y tinidazol y otras cosas para el tratamiento de la pareja, de un solo día de tratamiento. De las enfermedades más comunes en Panamá están las verrugas genitales. Ellas presentan tienen una manifestación significativa de unas lesiones papulares verrucosas asintomáticas que pueden ser múltiples o de crecimiento lento. Se incuban, el periodo de incubación para el virus del papiloma es sumamente prolongado, puede ser desde 45 días hasta 5 años. De lo importante con el virus del papiloma, obviamente ya se saben muchísimas cosas. Con el virus del papiloma pudiese decirse hoy en día que es la causa del cáncer cervicuterino en mujer, y tal vez pudiese decirse más adelante que es la causa del cáncer de pene en los caballeros, el cáncer de pene anal, el cáncer anal, el cáncer orofaringio en personas que hayan estado en contacto con el virus, sobre todo los 5 tipos de virus que son más oncogénicos. Las lesiones tienen una apariencia característica, son exofíticas, generalmente se presentan en glande y en prepucio. El cuerpo mismo tiene la capacidad inmunológica de eliminar una lesión en un año. Sin embargo, son en la gran mayoría de los casos de las verrugas que no son oncogénicas. Sin embargo, el tratamiento es importante, dado que un individuo que tenga una lesión verrucosa puede autocontagiarse, ya sea por evolución natural del virus o por las prácticas higiénicas que el individuo tenga, que sea de rasurado de los genitales. Obviamente al corta la verruga y se la disemina por otras partes de la piel. Y también tiene la posibilidad de que cada vez que tenga relaciones sexuales, obviamente va a transmitirlo a sus parejas. Se tiende a desaparecer la lesión, podemos hacerlo de forma química, de forma quirúrgica, criocirugía, ácido tricloroacético, láser, excisión quirúrgica, lo que quieran. Nosotros en las mujeres se hacen evaluaciones del cuello con instrumentos especiales. En los hombres eso de hacer una penoscopía pues no nos ha dado tantos resultados, y nosotros todavía no sí hay algunas pruebas que te hablan de la tipificación de los viruses, pero pues tienes que tener el acceso económico a ellas porque institucionalmente no las tenemos. Más o menos aquí clínicamente lo vemos como las manifestaciones de cómo se manifiestan estas lesiones dependiendo del área donde se contaminen. Son lesiones exofíticas, parecieran tener un montón de glandulitas y se pueden diseminar múltiples veces, ya sea por ellas mismas o arrastradas por los cortes que se hagan cuando el individuo está, entre comillas, en su aseo. El molusco contagioso genital también es una lesión contaminada por un virus, generalmente es un postvirus. Son diferentísimas al virus del papiloma, son máculas pequeñas que tienen una depresión central que se pueden localizar en cualquier lugar de la piel, pero cuando estamos hablando de los genitales sería pene, el escroto, y el tratamiento va a ser básicamente el mismo, la excisión quirúrgica o la cauterización química de este tipo de lesiones. Sin embargo, estas no están asociadas a ninguna presencia de tumor. Yo tuve un paciente hace como 6 meses con este tipo de lesiones. De verdad que cuando ustedes ya han visto muchos condilomas y ven esto, la diferencia es clínica clara de una vez. Esto es una infección por poxvirus. Infección por poxvirus es el molusco contagioso. Y como otras de las terceras enfermedades que mayormente se presentan en Panamá, están las infecciones por el herpes. Ya no se habla de que sí, el virus herpes
tipo 2 es el que mayormente se aísla a nivel genital. Sin embargo, con el advenimiento de cualquier tipo de prácticas sexuales, se puede aislar tanto herpes tipo 1 como herpes tipo 2, tanto oro como genital. Hay los dos en los dos lugares. La incubación puede ser, es algo variable, mayormente entre 3 a 5 días después de la inoculación, hasta puede ser 1 o 30 días. Los hallazgos clínicos son lesiones típicas realmente. Cuando el individuo no ha tenido otro tratamiento previo, son lesiones que no va a fallar la persona. Son vesículas o úlceras altamente dolorosas, pueden ser pruriginosas en prepucio, glande, cuerpo del pene, que inicialmente serán vesiculares y luego serán úlceras que van a confluir con bordes irregulares, serpiginosos. Puede haber linfadenopatía dolorosa, puede haber fiebre, sobre todo en la primoinfección, que suele ser la más dramática. Fiebre, disuria, puede haber malestar general. Las recurrencias se hacen dependiendo del estado, dependiendo del estado inmunológico del individuo, pero suelen ser menos severas. Y en mujeres se dice que los cuadros pueden ser más severos, y también pudiese haber dudas acerca del diagnóstico, porque si hay herpes a nivel del cuello vesical, pues la mujer va a tener muchos síntomas, secreción vaginal, etcétera, pero no va a ser fácil poder ver la lesión. En la piel del prepucio vemos las lesiones típicas del herpes, son vesículas que luego se hacen úlceras en una base eritematosa con bordes serpiginosos y altamente secretoras, dolorosas, etcétera. El diagnóstico del herpes es clínico, pero todavía se puede cultivar el cultivo viral de sangre y eventualmente se van a extraer secreción de las vesículas para ese cultivo. No está indicado como tratamiento comenzar a romper todas esas vesículas para que eventualmente se pueda poner la crema y el paciente mejorar. No, se deja todo como está, porque esas vesículas contienen un líquido que obviamente tiene miles de millones de virus que puede seguir contaminando piel sana. Hoy en día tenemos múltiples tratamientos cada vez más modernos. Inicialmente la ciclovir, que fue de muchísima ayuda, 400 miligramos 3 veces al día por 10 días, pero tenemos hoy valaciclovir, que puede ser de 500 miligramos o 1000 miligramos, el de 500 miligramos 2 veces al día por 10 días, valaciclovir de 1000 miligramos una vez al día por 10 días, dependiendo de lo que el paciente pueda comprar. Obviamente, en todas estas enfermedades, pues el aislamiento sexual del paciente por el tiempo en el que se presenten las lesiones. Esta vez, a grosso modo, pudiésemos hablar muchísimas cosas más específicas de cómo se presentan estas y cada una de las enfermedades. De las lesiones ulcerativas, que pienso que no hacen tanto diagnóstico diferencial con el herpes, porque son úlceras. No son úlceras que en algún momento fueron vesículas. Se presentan siempre como úlceras. Está el nuevo grupo de enfermedades de las que vamos a discutir. Está la sífilis, que es una úlcera primaria genital a la que se le llama chancro. Es como un glande, es roja, no dolorosa, bordes bien definidos, indurados. Y se puede hacer raspado de la base de la úlcera y entonces llevar al microscopio electrónico para la evaluación de la presencia del treponema pallidum, que es el germen que la produce. Se distinguen algunos estadios. Está el primario, con la presencia del chancro, el secundario, en donde hay otras lesiones mucocutáneas y adenopatías que podemos diagnosticar hasta 6 meses después, y la enfermedad tardía, que podemos diagnosticarla hasta años después, que está asociada con oftalmopatías, lesiones cardíacas y lesiones neurológicas y gomatosas. Clínicamente, la lesión primaria es lo que llamamos chancro, como les hablé, una lesión indurada, limpia, de bordes bien definidos, no dolorosa. Aquí está el chancro en el labio mayor, en la porción ventral del pene hacia el frenillo, en el surco balanoprepucial hacia la porción posterior. Chancro, aquí se ve bien indurado y no secretora la úlcera, totalmente asintomática. El tratamiento, penicilina
amoxicilina benzatínica 2.400.000 unidades intramuscular como dosis única, tratamiento alternativo para individuos alérgicos a las penicilinas, y si tenemos sífilis de más de un año de duración, dar algunas semanas de antibiótico en diferentes dosis. El chancroide o chancro blando dado por el Haemophilus ducreyi es similar a la úlcera de la sífilis, pero con algunas características. También puede presentar o no adenopatía, pero el chancro blando produce dolor, se genera dolor. Y puede haber la adenopatía, si existe, puede también estar supurativa. El tratamiento es ceftriaxone, 1 gramo intramuscular por 7 días, acitromicina o eritromicina en los casos de los individuos alérgicos. ¿Ven la diferencia? Es una lesión también que tiene unos bordes que no están tan definidos, es dolorosa y es lo que llamamos una úlcera sucia, a diferencia de la úlcera sifilítica, que es una úlcera seca, por lo que da la apariencia de ser una úlcera limpia. Otra de las lesiones, chancro blando, y creo que por aquí adelante vemos una lesión gomatosa con erosión de esa adenopatía. El granuloma inguinal o donovanosis también es una lesión cutánea, se ve básicamente como una infección crónica de la piel genital, alguien que tiene allí una úlcera que no se le quita, generalmente dice, no me duele y tengo meses con ella allí, que también pudiese ser el caso del chancro sifilítico. Está dada por el Calimantobacterium granulomatis, es también más típicamente se presenta un granuloma inguinal subcutáneo del que se puede extraer también el Calimantobacterium y eventualmente hacer los estudios especiales. La demostración de los cuerpos de Donovan a nivel de la supuración, ya sea del mismo granuloma subcutáneo, y el tratamiento es un poquito más prolongado, dado que es una infección crónica que puede estar allí después de muchos meses. Sigo con otras enfermedades ulcerativas, pero si ustedes se dan cuenta aquí, hay algunas que cursan con dolor y hay algunas que cursan asintomáticas. Siento que los peligros están en aquellas lesiones en las que no haya síntomas. Y los pacientes se ven eso ahí y dicen, bueno, voy a esperar a ver esa evolución, y se quedan con su lesión. Esta clase es el anticipo, esto es de enfermedades infecciosas, pero es el anticipo para hablar de lo que es el cáncer de los genitales, el cáncer de pene, que también se presenta como una úlcera crónica, asintomática. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia? Cuando un paciente llega a mi consulta con una lesión ulcerativa, que yo intento tratar, me parece cualquiera de estas enfermedades, y yo intento tratar dándole un conglomerado de todos estos tratamientos, que sí, ceftriaxona y dosis única, más eventualmente acitromicina. Con esto debería mejorar todo. Si ustedes se dan cuenta, es básicamente el tratamiento para todo. Y veo que hay persistencia de la lesión y que sigo tratando y hay persistencia de la lesión, yo recurro a la biopsia. Primero, la biopsia excisional me va a confirmar el diagnóstico y segundo, me va a descartar la posibilidad de cáncer. No se queden con una lesión ulcerativa que esté ahí, que esté ahí, que esté allí y que no tenga resolución. Porque bien puede ser una sífilis que está progresando, bien puede ser cualquier otra cosa que está progresando o un tumor de pene y ustedes no dar el tratamiento correcto en el momento correcto. Es más fácil la excisión de partes mejor definidas de los genitales que una excisión total o una amputación importante del miembro, ¿verdad? El linfogranuloma venéreo es bastante frecuente, bueno, porque es que nosotros también tenemos mucha clamidia dentro de la población. Se presenta como una lesión pequeña, es crónica, puede estar asociada a linfadenopatía inguinal dolorosa. En hombres puede cursar con proctitis. El diagnóstico no les puedo decir clínico porque las úlceras pudiesen estar muy confundidas, pero podemos tener un cultivo y el tratamiento también es doxiciclina, eritromicina o acitromicina. Como ven,
Esta úlcera es un poquito más sucia, muy parecida al chancro blando. Es una úlcera o es la presencia de una úlcera que puede estar asociada a un granuloma inguinal, y eso hacer mucho diagnóstico diferencial con las otras lesiones. Así que el aislamiento de los gérmenes causantes de las mismas son los que van a ayudar a que nosotros esclarezcamos el diagnóstico, y obviamente vamos a dar un tratamiento específico, que a su vez, gracias a Dios, es muy parecido el uno con el otro. Algunas diferencias que quiero mencionarle en cuanto a las enfermedades ulcerativas más comunes, pues el herpes, sífilis, chancroide. El herpes puede ser generado por herpes tipo 1, herpes tipo 2, la sífilis, el treponema, el chancroide, el hemófilus. El periodo de incubación, muy parecido al chancroide del herpes, un poquito más prolongado en sífilis, y es una úlcera un poquito más crónica. Las lesiones en el herpes para mí son totalmente patognomónicas, excepto que el individuo tenga algún grado de inmunocompromiso, excepto que el individuo se haya parcialmente tratado con otras cosas y llegue obviamente con una clínica bastante alterada. Pero aunque sea así, el herpes hasta la hora de cicatrizar es bastante patognomónico, porque ustedes ven esas huellas de esa forma serpiginosa que tiene sus úlceras. Con respecto a la sífilis, es una pápula, un chancro que suele ser único, puede haber en el chancroide lesiones múltiples. En el herpes no es indurada ni en chancroide. La úlcera sifilítica es totalmente indurada. El herpes, por supuesto, que puede tener secreción. El chancroide, secreción purulenta, sobre todo el granuloma inguinal. El herpes es doloroso, el chancroide es doloroso. La sífilis no es dolorosa. El herpes puede picar, pero a veces no. La sífilis es raro que dé alguna sintomatología, y el chancroide también. Los bordes del herpes son lisos y de la sífilis. Sin embargo, en el chancroide son unos bordes sucios, difusos. La base del herpes es eritematosa y del chancroide puede ser irregular o necrótica, es decir, se ve feo. Pero la base de la sífilis es limpia, es generalmente no secretora y totalmente regular. A la hora de ver linfadenopatía, pues muy probablemente en todas las enfermedades vamos a ver linfadenopatía, porque hablamos precisamente de que el drenaje linfático, el primer paso, el primer punto o el primer escalón es el ganglio inguinal superficial. Así que en herpes va a existir, va a ser doloroso. En la sífilis va a existir, generalmente con las características de la enfermedad, que es no dolorosa, no va a doler, pero va a existir. En el chancroide y en todas las demás, excepto en el condiloma, que no va a haber ganglio palpable. Inclusive en el cáncer de pene puede haber ganglio palpable, y eso obviamente te va a hablar de que tenemos que investigar acerca de la extensión de la enfermedad. Pero no es nada anormal que no haya presencia de ganglio palpable en enfermedades genitales. La candidiasis. La candidiasis es poco común en los caballeros, poco común. Que me pegaron un hongo, eso es bastante infrecuente. Más que todo está relacionado con, tiene el ginecólogo una mujer con una candidiasis, el hombre obviamente va a cursar asintomático, pero el tratamiento es necesario que sea para la pareja, porque el hombre puede estar inoculando constantemente a la mujer. Pero si un hombre viene con una candidiasis franca, inmediatamente pensar en algún trastorno de inmunocompromiso que va desde HIV hasta descompensación total de su diabetes. Obviamente se trata con fluconazol, 150 o 200 miligramos o 200 miligramos, no como dosis única, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, hasta por 6 semanas, dando una dosis cada semana. De las enfermedades de transmisión sexual, pues debemos hablar de la ladilla, que es un insecto onopluro ectoparásito que se posa en la piel sana. No va a ser un endoparásito, pero eventualmente está allí y puede quedarse allí produciendo mucho prurito. Es una pulga. Mecanismo de transmisión, pues obviamente se contagia, va de un pelo al otro. Del pelo de allá, viaja para el pelo de acá.
y puede haber varias medidas de prevención, pero básicamente puede generar trastornos locales, prurito, irritación, el paciente está totalmente desagradado, etcétera. Se quitan con un champucito que obviamente puede eliminarlo, el hexacloruro de gamma-benceno. Cambiar las sábanas, la ropa interior y la ropa de cama, lavarla en agua caliente completamente, y la higiene es de los factores de tipo curativo y preventivo. Aquí vemos pues que son las otras cosas que ocurren en otro tipo de enfermedades, y aun cuando ya hay muchas cosas que ustedes han visto en la infectología básicamente del VIH, que en este momento el tratamiento que se administra pudiese considerarse curativo, porque obviamente puede reducir la carga viral a prácticamente no detectable. Ocurren muchas cosas en los cambios celulares que hacen pues que ese virus quede permanentemente en el organismo. Se habla del inicio de la pandemia, no voy a detallar en eso, pero solamente quiero recordarles que la infección por VIH no va a tener una manifestación genital. Nosotros los urólogos no vamos a ver casi nada en la piel de los genitales, o por lo menos el HIV no va a ser causa para nosotros de consulta, pero sí va a ser en aquel paciente que tenga un grado de inmunocompromiso que también genere otras patologías como el sarcoma de Kaposi, como candidiasis genital, y pues tenemos que pensar en individuos que inclusive no tengan diagnóstico, que la presencia de candidiasis importante, como se vio en el diagrama que les mostré, eventualmente que tenga algo como un VIH que le está produciendo cierto grado de complicaciones. Complicaciones del HIV que no tienen relación con urología, lo mencionamos aquí, no suelen ser tema de pregunta, pero lo ponemos aquí, y algunos criterios epidemiológicos para la documentación de este tipo de casos. Preguntas, muchachos, pero el HIV en sí, como decir, enfermedad HIV, no crea ninguna alteración cutánea de los genitales que podamos decir que es patognomónico de la enfermedad. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. ¿Alguna pregunta de las enfermedades infecciosas para ya que estén listos para su examen? Yo voy a aprovechar a mandarles mis clases por esta plataforma inmediatamente. ¿Todo claro? Les prometí soltarlos a las 4. Qué vergüenza. 4:03. Bueno, chicos, descansen un poco, ¿ah? Que estudiaron anoche, estoy más que segura, despertaron temprano para su parcial. Yo soy muy clara, mis parciales son básicos porque a mí me interesa que ustedes aprendan y sobre todo que sepan manejar patologías en los cuartos de urgencia. Casi ninguna traba, digo yo. Descansen entonces, muchachos. Aquí les voy a mandar la clase inmediatamente. Nos vemos el día lunes. Bendiciones. Hasta luego, doctora. Feliz fin de semana también. Bendiciones. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Hasta luego, doctora.